Regularmente asociado con habilidades extrasensoriales o incluso paranormales o supranormales, el sexto sentido ha sido tema de debates filosóficos, esotéricos, religiosos y hasta científicos. Incluso ha habido películas y libros que abordan el tema, y la verdad es que en la gran mayoría de casos lo que más abunda es la desinformación, por la misma razón de que la gente no entiende el verdadero significado de sentido, o en este caso, siendo más específico, la gente suele ignorar exactamente lo que son los sentidos humanos. Por tanto, ahondaré un poco en este tema para aclarar algunas cosas, pues por increíble que parezca, efectivamente los seres humanos sí tenemos más de 5 sentidos, pero quizá no como te lo imaginas. Antes de comenzar, no está de más aclarar algo. Este canal se inclina por la ciencia, y su base siempre será la ciencia, no las creencias. Ahora sí, siendo puntual en esto, comencemos. Primero debemos entender qué es un sentido. Los seres vivos tenemos diferentes formas de percibir el mundo mediante nuestros cuerpos por medio de habilidades sensoriales, y según la especie, esos sentidos pueden ser diferentes o variar en intensidad según sus propias necesidades basadas en su historia evolutiva. En otras palabras, los sentidos son mecanismos fisiológicos que permiten percibir y experimentar no solo el entorno, sino también el mundo interno del individuo, refiriéndome a las sensaciones del propio cuerpo. Gracias a esto obtenemos todo tipo de información que nos brinda de cierta capacidad de interpretar la realidad. En el caso del ser humano, la percepción es el proceso de interpretar las sensaciones que los sentidos reciben. Todo estímulo interno y externo son datos que se transforman en información. Por tanto, los sentidos son vitales para nuestra cognición. O sea, hablo de todos esos procesos mentales que justamente convierten esos datos en información, pues la información son datos estructurados y ordenados. Y algunas de esas capacidades cognitivas son la memoria, la atención, la orientación, el razonamiento, etc. Con esto podemos concluir, como paréntesis al tema de este video, que el mundo lo percibimos por cómo estamos constituidos y somos, y no por cómo realmente es. De manera clásica, desde la escuela básica nos enseñan que tenemos 5 sentidos: el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. Pero la verdad es que esto va mucho más allá. A lo largo del tiempo se han propuesto diferentes hipótesis y teorías que intentan sustentar la existencia de un sexto sentido, que van más allá de las capacidades sensoriales de los 5 sentidos que tradicionalmente conocemos. Así que daré un brevísimo resumen de estas propuestas. Primero está la percepción extrasensorial, que se refiere a la capacidad de percibir información sobre cosas sin la necesidad de recurrir a los 5 sentidos conocidos. Hablo de cosas como la telepatía, la clarividencia, la precognición, que se relacionan entre sí y son vistas como un sexto sentido, ya sea de manera individual o todas unificadas, como ese único sentido perteneciente a la mente y no al cerebro como órgano y objeto físico, pues según estas creencias, la mente, al pertenecer en realidad a una esfera, reino, dimensión o realidad superior, tendría habilidades independientes a la materia que o desconocemos o quizá, como algunos sugieren, simplemente olvidamos. Por supuesto, hasta el momento no existe ninguna evidencia científica veraz sobre estas habilidades, y vaya que sí se han hecho estudios serios, incluso a nivel militar, para poner a prueba estas creencias. Así lo fue el proyecto Stargate, llevado por una unidad secreta del ejército de Estados Unidos en Maryland por la inteligencia de la defensa para investigar el potencial de los fenómenos psíquicos y sus aplicaciones en épocas de la Guerra Fría, porque el interés tiene pies. El mismo científico mexicano Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo más famoso por su misteriosa desaparición que por su trabajo, estudió a profundidad este tipo de fenómenos desarrollando su famosa teoría sintérgica. Luego, su desaparición rodeada de incógnitas alimentó teorías de conspiración de que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, lo buscó para trabajar con él, ya que seguían sus experimentos de cerca, cosa probada porque justamente sus investigaciones aparecen en la referencia de un artículo del profesor Greenberg. Todo esto también alimentado por el hecho de que se descubrió que había estado viajando ocasionalmente a los Estados Unidos para colaborar con una universidad. Sin embargo, otros creen que fue víctima de un crimen pasional por parte de su esposa, ya que el famoso científico había manifestado en otras ocasiones tenerle miedo a su mujer. No obstante, también hay algunos que creen que su desaparición se debió a que rompió la Matrix. Pero lo más seguro es que la respuesta más evidente, hablo de un crimen pasional, sea la respuesta correcta. Un caso que no se pudo esclarecer, por supuesto, debido a la propia incompetencia bien conocida de la policía mexicana, que ayudó a promover más las teorías
teorías de conspiración. El punto es que de haber pruebas científicas contundentes sobre poderes extrasensoriales, esto ya hubiera significado el Premio Nobel de Medicina sin duda. Por tanto, la hipótesis de la percepción extrasensorial como el sexto sentido solo se queda dentro de los mitos de la cultura pop. Otra propuesta de sexto sentido es la conciencia espacial, que es la capacidad de percibir y entender el entorno y nuestra relación directa con los objetos al movernos. Aquí entra en juego otro concepto llamado la propiocepción, que justamente sí es un sentido que le permite a nuestro cerebro saber la posición de las partes de nuestro cuerpo en todo momento, algo fundamental para el equilibrio y la coordinación. Aquí no hay mucho que discutir, porque como ya dije, de hecho sí es un sentido que nos aporta información del entorno. Lo interesante es que este sentido se desarrolla en todo nuestro sistema nervioso y no se asocia a una parte específica del cerebro. No obstante, tanto el tronco encefálico como el cerebelo son dos áreas del encéfalo o sistema nervioso central muy involucradas con el sentido de la propiocepción, el cual se produce gracias a unos receptores llamados propioceptores, ubicados en el sistema osteoarticular y muscular. Dicho de una manera distinta, están en músculos, piel y articulaciones y básicamente son áreas monitoreadas por células nerviosas donde se involucran neuronas sensitivas, neuronas intermedias y neuronas cutáneas conectadas a la médula espinal, cuyo objetivo es informar al cerebro sobre la posición y movimiento del cuerpo. Otro caso es la electrocepción, que se refiere a la capacidad de percibir campos electromagnéticos y ubicarse en el espacio, encontrar objetos, comunicarse con otros o incluso como un medio para establecer relaciones sociales. Y por supuesto, el cuerpo humano sí produce campos electromagnéticos. De hecho, todos los cuerpos producen un tipo de radiación electromagnética. Además, los campos electromagnéticos en seres vivos se producen por las corrientes eléctricas entre células del sistema nervioso, pero también en células endocrinas y musculares. También está lo que algunos llaman la magnetopercepción, que se refiere a la capacidad de percibir campos magnéticos de manera inconsciente como el campo magnético de la Tierra, así como lo hacen algunos animales. Profundizando un poco en esto, el cerebro humano contiene cierta cantidad de magnetita, que es un óxido de hierro caracterizado por sus propiedades magnéticas. Además, el ojo humano posee criptocromos, que son variantes de una proteína que permite percibir el electromagnetismo, y estos son muy comunes en los ojos de las aves, ayudando en la orientación magnética durante la migración. Debido a la magnetita y a los criptocromos, se piensa que efectivamente tenemos cierta sensibilidad al campo magnético de la Tierra, pero sería una sensibilidad mínima e insignificante, probablemente un vestigio de nuestra historia evolutiva, cuando nuestros ancestros, incluso mucho antes de ser Homo sapiens, requerían de más medios para la orientación, y esto puede ser propio de muchas especies diferentes. Y por supuesto, esto no significa que tengamos poderes especiales de ver físicamente esos campos, pues muchos charlatanes aprovechan la ignorancia e ingenuidad de la gente para obtener beneficios, como aquellos que dicen que ven los chakras, o que pueden percibir objetos sin verlos, o conocer a las personas por solamente sentir su aura y tocarla. Al ser la magnetopercepción una capacidad muy escasa, limitada y con muchos estudios y pruebas pendientes por llevar a cabo, no puede ser considerada realmente un sentido. Una última propuesta que trataré y que muchos mencionan como sexto sentido es la intuición, un tema muy interesante. La intuición podemos entenderla como la capacidad de comprender algo de forma instantánea y sin necesidad de razonamiento. Esto sucede porque en realidad se trata de esa capacidad de percibir y procesar información de manera no consciente, que nos ayuda a tomar decisiones y a resolver problemas. Una persona con gran intuición es aquella que tiene una gran capacidad de procesar información proveniente de varios sentidos para analizar el entorno y saber cosas que no puede expresar por medio de la razón, debido a que sucede tan rápido y con tan poca información aparente que pareciera ser una especie de habilidad supranormal. En teoría del conocimiento se describe como datos procesados e información de manera directa e inmediata sin la necesidad de la deducción y la razón, aportando un conocimiento intuitivo de la realidad, lo que algunos también pueden identificar como capacidad de premonición. Pero, ¿la intuición es un sentido? El procesamiento inconsciente de información similar a como lo hacen los sentidos tradicionales, la percepción global e instantánea del entorno como lo hacemos con la vista, entendiendo esto como percepción holística, y el vínculo que tiene con las emociones y la experiencia subjetiva son argumentos a favor de considerar a la intuición como un sentido, pero la falta de un mecanismo claro al no saber exactamente cómo funciona, su gran variabilidad entre individuos, pues es muy diferente entre personas, y que además no es una percepción directa del entorno,
no sino una interpretación o inferencia, son argumentos en contra para considerarla un sentido. Por lo tanto, al no entender bien su naturaleza, sigue siendo objeto de estudio y no se le puede considerar un sentido. No podemos definir y afirmar la naturaleza de algo que todavía no entendemos bien. A pesar de que las 5 propuestas anteriores no pueden considerarse como el sexto sentido, muchos científicos consideran que el ser humano no solo tiene un sexto sentido más allá de los 5 tradicionales, sino que además hay muchos más, como la llamada nocicepción, que es la capacidad de sentir dolor, y no es el sentido del tacto, sino de la sensación somática que detecta estímulos nocivos. Luego está el sentido de la temperatura, que se llama termorrecepción, que nos permite percibir los cambios de temperatura y sí está catalogada como un sentido. Otro más sería el sentido del tiempo, pues los ojos, la vista, el oído, el olfato y el gusto no son capaces de percibir el paso del tiempo. Así, el sentido del tiempo es una percepción del cerebro para detectar el paso del tiempo. Incluso está la interocepción, que es la capacidad de percibir e interpretar las señales que se originan en el interior de nuestro cuerpo, para sentirlas, entenderlas y responder en consecuencia. Y no estoy hablando nuevamente del sentido del tacto. Un ejemplo es la sensación del hambre. Mientras el tacto nos ayuda a percibir sensaciones al contacto con cosas en el exterior, el apetito no se da a causa del contacto con cosas externas. La cuestión es que los 5 sentidos básicos que conocemos en realidad son los llamados sentidos exteroceptores, enfocados en la información sensorial externa, y luego están los intereceptores, encargados principalmente de la información interna. Así podemos hablar de subdivisiones de los sentidos básicos y mencionar la termoalgesia, que nos permite sentir la fiebre, o la termocepción, que capta temperaturas externas en la piel sin tocar nada, o también la variestesia, que nos permite percibir la presión que otros cuerpos u objetos ejercen en nosotros, o la propia sinestesia, que es cuando un humano, sin desearlo, combina sentidos experimentando cosas distintas al resto de personas. Así podemos hablar de 7 sentidos, de 11, de 14 o de 17 según cómo se vea. Lo único claro y unánime es que el ser humano, por supuesto que tiene más de 5 sentidos, pero no en el sentido que muchos creen. El verdadero problema sería resolver exactamente cuántos tenemos, pero para profundizar en estos o en alguno en especial, deberá ser tema para otro video. Con esto llegamos al final, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para apoyar el proyecto de este canal. Nos vemos pronto.